Bueno, mi paciente tiene 75 años. Ella ingresó al área de trauma ya que tuvo una caída en el baño y se fracturó el fémur. Fue ingresada para hacerse una osteocentesis. El problema de ella pasó después de la operación. Después de esta presenta una nivelación de la conciencia, comportamiento hiperactivo, ya que molesta mucho a los otros pacientes mientras están en el área de trauma. Indica a las personas que la ven hablando con una persona que no está, y ella dice que la ve, que la escucha. Y es muy irritable, y como antecedente tiende mucho a quererse escapar del área. Hay que destacar mucho de esta persona que tiene 20 años viviendo sola, ya que se le murió su esposo y en este lapso de tiempo tuvo que sostenerse ya sola. Como dato significativo de fisiológico, es que tiene diabetes, pero no es insulino dependiente. Le hicieron varias pruebas, le hicieron un hemograma, un electro también, le hicieron pruebas del hígado y todo resultó normal. Solo indicaba como un infarto anterior, pero nada grave. Yo pienso que es un trastorno psicótico breve, ya que para este trastorno se tiene que tener más de un punto. Ella cuenta con delirio, con alucinaciones, con comportamiento fuera de lo común. Recordemos que para esto hay que tener más de un día y menos de un mes para que cumpla, y cumple perfectamente con lo que está pasando. No se le puede atribuir a efectos fisiológicos, y esto lo podemos comprobar con los exámenes que le hicieron, que fisiológicamente está bastante bien. Solo antes de la operación tenía unos electrolitos bajos, pero todo esto se reguló rápidamente. Hay que destacar el factor de estrés notable que tenía. El estrés era tan grande cuando entró a cirugía que detonó esto. Para este caso, se recomienda usar antipsicóticos, medicamentos contra la ansiedad, estabilizadores del ánimo, sedantes y terapia cognitivo-conductual, ya también sea familiar o de comportamiento. Bueno, a mí mi paciente me tocó, que es un hombre de 30 años, llegó a lo que viene siendo al área de psiquiatría, área de urgencias, por cuestiones de ansiedad al estar solo en su casa. Lo canalizaron los paramédicos. Al momento de que llega, manifiesta que tiene ansiedad y depresión. Hablando de lo que viene siendo la depresión, presentaba síntomas de querer terminar con su vida. A costa del diagnóstico que se le hizo, presenta que a lo largo de su vida, principalmente a sus 5 años, fallece su padre y su madre se hace cargo de él por lo que viene siendo toda su vida hasta el día de la muerte de su madre. Al momento de que el paciente presenta estos síntomas, y de acuerdo a los antecedentes, se le puede hacer el diagnóstico que tiene un trastorno de personalidad dependiente. Esto dado a que no le gusta estar solo, le da pánico, las áreas donde no hay nadie, no le gusta tomar decisiones, o le cuesta tomar decisiones para su vida diaria en las decisiones importantes. Manifiesta que se siente perdido cuando está solo y se nota dependiente sin poder tomar decisiones. Puesto a que en las entrevistas con el terapeuta y el asistente social, dice que siempre está buscando a alguien que le dé una solución, y en cuestión de que dentro del hospital no puede tomar una decisión en su vida personal, siempre busca una segunda opinión. Para mi caso de este paciente, debido al trastorno que tiene, en el DSM presenta de 6 a 7 puntos. Le cuesta tomar las decisiones cotidianas sin consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Básicamente aquí dentro de su vida, al momento de que la madre
lo mantiene toda su vida, siempre está diciendo qué hacer, siempre fue un buen hijo, siempre se manifestó como el hijo excelente, hasta llegar a sus 20 años, que tuvo una pelea muy grande por su novia, que eso lo hablaré en el siguiente punto. En este punto también, por ejemplo, en su vida académica, siempre quiso darle como que la razón a sus compañeros, siempre quiso tenerlos muy con, ¿cómo se le dice? Siempre le quiso dar gusto en todo. Entonces, por ejemplo, los compañeros no querían hacer algo y se lo daban a él para que lo hiciera, y él nunca decía que no. Siempre le costó decir que no, nunca pudo, y siempre lo manifestó así, y siempre se veía como el alumno ejemplar. Los maestros también lo manifestaban así. Llegó a su trabajo, y en su trabajo de igual forma todos lo veían como el trabajador excelente, por cuestión de que siempre decía que sí a todo. Llegó un punto donde lo quisieron ascender, pero por cosas del destino siempre se eliminaba ese pequeño ascenso, siempre desaparecía. Después, el siguiente punto es que necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Como ya les comentaba, en uno de los ámbitos más importantes, a los 20 años le presenta su novia a su mamá, y la mamá la rechaza, a lo que él intenta convencer a su novia para que se quede con él, y la novia simplemente decide dejarlo. Tiempo después le presenta a otra novia, y la mamá la acepta, y al momento de que la mamá ya empieza a convivir con ella, les habla de matrimonio. Él en cierto punto no quiere relacionarse en esa intimidad del matrimonio, y nunca puede decirle que no a la mamá. Entonces se llega a casar con la esposa. Tiempo después la esposa lo deja, y vuelve a casar a su mamá. Aquí podemos decir que sigue dentro del trastorno, porque buscó en su esposa esa persona que le diera esa seguridad, y que le diera la dependencia que él ocupaba. Y al momento de que la esposa se va y se divorcia de él, regresa con su madre, que le daba esa seguridad. Tiene dificultad para expresar desacuerdo con los demás, siempre tuvo ese miedo, por cuestión de perder la aprobación o el apoyo de esas personas, porque siempre ocupaba de alguien que le estuviera diciendo. También tiene dificultad para iniciar los proyectos o hacer cosas por sí mismo. Nunca pudo estar solo. Una vez que fallece la mamá, empieza a presentar síntomas de ansiedad, depresión, y empieza a hacerse este trastorno por cuestión de que no puede estar solo, no puede presentar esa autodependencia. Entonces, el hecho de estar solo es una dificultad muy grande como un proyecto, por cuestión de que no tiene la motivación suficiente para vivir en esas condiciones. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. Como ya les comenté anteriormente, pues siempre decía que sí a todo, se quedaba horas extra, tenía ese tiempo extra en todos los ámbitos, porque no sabía decir que no. Y se siente incómodo o indefenso cuando está solo. Precisamente por lo mismo fue canalizado al área de urgencias del hospital psiquiátrico. Cuando busca terminar una relación estrecha, busca otra con urgencia, lo que pasó con la mamá, y tiene una relación para que lo cuiden y lo apoyen. Siempre tiene que buscar ese quien lo cuide. Y la última sería, siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Esto fue ya cuando lo abandonaron, no tenía ese grado de autocuidado, y pues tenía ese problema de no poder vivir solo. A lo que se investigó a lo que los estudios que se le hicieron, dentro del hospital, todos los estudios salieron bien. Dentro de lo que viene siendo la depresión y todo, no manifestó ningún síntoma, por cuestión de que él decía que ya con compañía se sentía tranquilo, se sentía relajado, y no se le pudieron hacer los estudios adecuados
por esta cuestión. Al momento de que se canaliza con la psiquiatra, le dice que se vaya a su casa y no lo acepta. Busca otra opción y pide a la trabajadora social. Entonces ella le dice que se quede en el hospital durante un mes para que pueda relajarse y pueda estar tranquilo. Dentro del diagnóstico, para darle una solución, se le puede dar, se investigó y se le puede dar farmacéutica y ayuda psiquiátrica, que esto le puede ayudar a que no elimine, pero controle este trastorno de ansiedad y pueda mínimo hacer una vida solitaria en su casa viviendo solo, o que pueda hacer sus actividades de la vida diaria sin el miedo de perder a alguien o de, de depender de alguien más que nada. Y pues en sí sería todo. Bueno, mi paciente es un hombre de 25 años. Él llegó a urgencias porque hace 5 semanas agredió físicamente a su mamá, sin previo aviso y sin razón aparente. Él refiere que hay una fuerza extraterrestre que le da las indicaciones de golpear y de matar a su madre, ya que esta misma fuerza le hace saber que su madre lo prefiere muerto. Después del ataque, la semana siguiente del ataque, él tuvo comportamientos explosivos y estuvo muy irritante, pero asimismo también como que se alejó y solo quiso estar en su cuarto. Él presentó también ideas suicidas y dentro de los antecedentes se puede observar que el papá era adicto al opio y su mamá era granjera. Son 10 hijos en total, él es el segundo. Él se salió de estudiar como a los 9 años de la escuela para estudiar música, pero fracasó. A sus 23 años se mudó a vivir con uno de sus hermanos. Se llevaban aparentemente bien, pero no tenía como que violar su privacidad. O sea, vivía como que encerrado en su habitación y mientras no lo interrumpieran, no quisieran pasar a violarle su privacidad, pues él estaba bien. Él después de atacar a su madre, tuvo como se centró mucho más en la música y como que tocó mucho más la guitarra. A él no le gustaba que lo miraran tocar guitarra ni nada de eso, a pesar de que tuvo conciertos. Él solo tocaba en su cuarto. En la consulta se pudo observar que estaba como inquieto, estaba con movimientos de los brazos muy involuntarios, estaba como excitado. Él refirió tener miedo de que pudiera hacerle daño a alguien más o a sí mismo. Asimismo, también se observó en la entrevista de que decía, estaban haciéndole preguntas, estaba respondiendo preguntas bien, pero llegaba un punto en el que hacía respuestas muy incoherentes o que no tenían nada que ver con la pregunta. Y en una ocasión, cuando se hizo preguntas sobre su mamá, él se molestó al responder la pregunta. Yo encontré 2 posibles diagnósticos para este paciente. Era el diagnóstico de trastorno esquizofreniforme y el trastorno esquizoafectivo. El esquizofreniforme pues cumple delirio, alucinación, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado y síntomas negativos. O sea, cumple con todos los puntos, pero el diagnóstico esquizoafectivo nos dice que tiene que presentar un episodio mayor, o sea, un episodio maníaco, el cual mi paciente sí lo tiene. El episodio maníaco debemos saber que debe de tener un gran periodo irritable y expansivo de sus emociones. Como ya se los mencioné, desde que él atacó a su mamá, está pues sí con el comportamiento irritable. Es poco hablador, no le gusta hablar con nadie de su familia, pero se le ha visto hablar con personas imaginarias, o sea, personas que solo él puede ver. Tiene fuga de ideas y es fácil de distraer. Como se los mencionaba, en la entrevista, él se desviaba del tema y tenía como
como respuestas incoherentes a lo que se le preguntaba, además de que hay un momento dirigido a un objeto, a un objeto o un objetivo. En este caso es el tocar la guitarra. Antes sí le gustaba, pero desde que sucedió lo de su episodio, o sea, desde que empezó con lo de los ataques hacia su mamá, él como que se centró mucho más en la música de lo que ya estaba. Y esto es importante, hay una alteración del estado de ánimo con miedo a hacer daño. Él mismo lo menciona de que tiene miedo a hacerle daño a alguien más de su familia, a su mamá o a sí mismo. Entonces, por eso yo llegué a la conclusión de que es un trastorno esquizoafectivo. Pero este es un trastorno de tipo bipolar. Hay dos, pero yo considero que es de tipo bipolar, ya que tiene un episodio maníaco en la presentación, o sea, durante todo este tiempo ha tenido el episodio maníaco. Dentro del tratamiento, yo recomiendo una psicoterapia y una terapia familiar. La terapia familiar me parece importante, ya que cuando le hicieron la pregunta sobre su mamá, él se molestó, entonces a lo mejor dentro de la alucinación y delito puede haber alguna razón por la que él esté molesto con su mamá y pueda hacer que con la terapia familiar pueda como mejorar esa relación y pueda ayudar a mejorar el trastorno, a que no sea tan grave. Y dentro de lo farmacológico está el antipsicótico y el antiepiléptico. Y pues, el paciente. Mi paciente es una mujer de 58 años, ella es viuda. Anteriormente trabajaba en una escuela de secundaria, actualmente ya es jubilada. Ella tiene 4 hijos, tiene una mujer y 3 varones. Uno de los varones duró 5 años de vacaciones en el extranjero. Ella llegó porque gracias a su hijo que estaba en el extranjero, llegó y la notó con una dependencia a una sustancia. Ella consume laxantes. Esto de peso salió gracias a que ella lo tomó un día por su primera vez porque le dijo, se lo recomendó una amiga, que porque era muy bueno para la digestión. Entonces ella le hizo caso y empezó a tomar y le dijo que tomara uno después de cada comida o uno antes de ir a dormir. Esto fue porque era muy bueno para la digestión. Llegué a la conclusión de que es un trastorno asociado con consumo de sustancias, a otras sustancias. Por consumo de otras sustancias, según el DSM nos dicen que es un trastorno si cumple un plazo de 12 meses. Ella lo está consumiendo desde hace 20 años, entonces sí cumple ese requisito, ese es el primer requisito que cumple. Basándonos al DSM, nos pide que tiene que cumplir ciertos puntos. Ella cumple 6, que es el consumo de la sustancia con frecuencia, porque, como les mencioné anteriormente, lo consume 3 veces al día, después de cada comida. Si tiene esas ansias, esa necesidad de tomarlo, porque le ayuda demasiado a la digestión. Lo consume recurrentemente, lo consume continuadamente, a pesar de sufrir o saber las consecuencias que lleva este laxante, esta sustancia. Consume recurrentemente las sustancias en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Claramente el laxante, aunque es una sustancia inofensiva, pero si lo usamos recurrentemente y si no lo sabemos utilizar como se debe sí va a haber un riesgo. Y se continúa el consumo a pesar de saber que sufre los problemas físicos. Ella ya lo sabe, más que no lo quiere dejar. Ella dice que no es tan necesario, que si ella lo quiere lo deja, pero no lo quiere. Ella, gracias a estos 6 puntos llegué a la conclusión de que es un trastorno relacionado con otras sustancias de modo grave, porque cumple con 6 puntos, y es de revisión continuada,
porque dice que, según el DCM, dice que esto tiene que ser en un periodo de 12 meses o más. Como anteriormente lo dije, lo lleva consumiendo 20 años. Y creo que esto no importa. Mi paciente es una paciente femenina, está casada y tiene 25 años. Refiere que estaban sucediendo cosas raras en su oficina. Estaba convencida de que estaba bajo vigilancia y que alguien escuchaba sus conversaciones telefónicas. También todo el día se había sentido como que estaba fuera de sí y que se sentía como en un sueño. Señaló que había unos cuervos cercanos a un árbol donde ella estaba y que los cuervos iban a ir por ella. También hablaba incoherentemente y tenía un comportamiento extraño. Se refirió a su jefe como un criminal y que él le estaba dando órdenes de que hiciera cosas dentro de una misión secreta. Y por ello habían espías que estaban detrás de ella buscándola y queriéndola atacar. Y acusó a su marido de querer envenenarla. Ella fue internada, fue llevada por su esposo al hospital psiquiátrico y él refería que tenía actitudes anormales, que antes de eso ella había sido una persona normal. Ella tenía antecedentes de que su hermana tenía esquizofrenia y por ello su esposo la internó, ya que vio semejanzas en las cosas que estaba presentando ella y las cosas que había presentado su hermana. Cuando ella estaba internada, se mostró orientada porque sabía en qué lugar estaba y qué día era. Sin embargo, estaba inquieta y no paraba de moverse. Lloraba y se reía al mismo tiempo, hablaba incoherentemente y de forma desorganizada. Y le preguntó a su médico si era un médico real o era un médico espía que la quería atacar. Comentó también que había descubierto un complot en su trabajo y que había micrófonos escondidos por todos lados. Ella decía que Dios es un falso profeta y que Mahoma era el verdadero Dios. Sin embargo, antes de esto nos comentó su esposo que ellos eran agnósticos, que no creían en ninguna religión. Ella dice también que el 3 representa el bien y el 8 el mal. Comentó también que sus padres habían muerto y que esperaba encontrarlos en el cielo. Su estado de ánimo variaba de la exaltación a la tristeza y comentaba que oía voces que iban por ella. Fue tratada con haloperidol. En sus exámenes clínicos no presentó ninguna desviación, todo se veía normal aparentemente. Fue tratada con haloperidol. La primera semana fueron 30 miligramos. La segunda semana se redujo la dosis, ya que los síntomas y signos fueron disminuyendo. Después de 15 días todos los síntomas desaparecieron y se le siguió dando seguimiento y 2 meses después los episodios delirantes habían cesado por completo. Dentro de mi diagnóstico yo lo puedo definir como que está dentro del espectro de la esquizofrenia y dentro de los trastornos psicóticos, ya que tiene delirios, alucinaciones y discurso y comportamiento desorganizado. Sin embargo, estuve entre 3, la esquizofrenia, el psicótico breve y el delirante. La esquizofrenia porque tiene un antecedente familiar, como les comentaba, su hermana padeció de esquizofrenia. Sin embargo, ella no tuvo el tiempo que nos establece la esquizofrenia y no tuvo otras cosas que van dentro del trastorno de la esquizofrenia. Por eso decliné la esquizofrenia. También pensé en un psicótico breve, pero no había ningún antecedente de factor de estrés notable y por eso también lo decliné. Me guié por el trastorno delirante, ya que tiene 1 mes o un poco más de duración. Si bien la paciente no duró tanto tiempo, tampoco se extendió más allá de más de 1 mes. No hay antecedentes de esquizofrenia propios de ella, más que el de su hermana. Las alucinaciones existen, los delirios también, pero están más los delirios que las alucinaciones y el principal delirio va a la persecución que van en contra de ella. Y el funcionamiento tiene impacto con el delirio es que la van a atacar y que la están escuchando, que van tras de ella. Dentro del funcionamiento
tienen episodios maniáticos y depresivos, pero son breves, y eso lo podemos ver dentro de que tuvo tristeza, llanto, luego risas. Y el tema del delirio, el tipo de delirio que manifiesta la paciente es un trastorno delirante persecutorio, ya que el tema central del delirio implica la creencia de que el individuo que hay un individuo que está conspirando en su contra. Esto lo vemos dentro de los cuervos, su jefe e incluso su marido, que piensa que la va a atacar. También piensa que la espían, lo siguen o lo quieren envenenar. Como ya les comentaba, su esposo también refirió, bueno, más bien ella refirió que su esposo la quería envenenar, que la estaban siguiendo, que el médico podría ser un espía y que estaban conspirando en su contra. Por ello yo concluí que era un trastorno delirante del tipo persecutorio. El tratamiento que se le dio a la paciente, como ya se les comentaba, fue aloperidol, esto para tratar sus síntomas esquizofrénicos. Sin embargo, ya controló estos síntomas, por ello yo recomiendo que solo se dé un tratamiento de seguimiento psiquiátrico para continuar su mejoría, y eso sería. A mí se me pasó decir el tratamiento que yo creo que es recomendable. Para mi paciente que es dependiente de sustancias, yo recomiendo un tratamiento psiquiátrico o hasta si se puede un encerramiento para que deje de consumir esas sustancias y ver si se puede o no, si es recomendable el buscar el otro, sustituir esa sustancia con otras y bajar poco a poco esas sustancias para ir que vaya dejando poco a poco. Y por mi parte sería eso. Bueno, este fue nuestro equipo. Está conformado por Armando Martínez, Nayeli López, Italia Hernández, Sandra Martínez. Y Brian es Mesel. somos de octavo A de la carrera de enfermería. gracias. Gracias.